bueno, éramos rojillos, comunistas, subversivos, socialistas, lo que tú gustes, no podíamos decirlo en público. De hecho, a la fecha, la única manifestación de carácter temporal reivindicativa sigue siendo el 2 de octubre en este país. La izquierda, esa izquierda surgida en el 68, o digamos de alguna manera marcada por el 68, cambia el sistema. Al final de cuentas es una victoria cultural del priismo. El comunismo ya va resultando una doctrina vieja, del año de 1848, en que se publica el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. A la fecha ya han pasado siglo y medio. Ya no es pues esa modernidad que los jóvenes toman como una cosa novedosa, pues porque no la habían visto antes. Sí pienso, como Bernard Shaw, que el joven que a los 18 años no es comunista es un tonto, pero el que a los 25 sigue siéndolo es más tonto todavía. Ese es Bernard Shaw, no yo. Pues se mueran los feos, pues se mueran los feos, pues se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos. Bueno, nos encontramos aquí en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista para plantearnos algunas preguntas que son fundamentales hoy para saber qué ocurre con la izquierda. La primera pregunta es, ¿en qué espacios políticos, en qué insurgencias de los años posteriores pervive el espíritu de 1968? Otra pregunta que es fundamental es, ¿la izquierda existe? ¿Cómo habría que llamar a lo que hoy en día son movimientos sociales, movimientos libertarios, que están muy lejos de lo que se puede considerar una izquierda ortodoxa y partidista? En el 68 confluían de manera dispersa, no agrupada, dentro del movimiento estudiantil 4, 5 centenares de jóvenes activistas de izquierda formados en el amor por la revolución cubana, el Che, el cine italiano. Era una formación político-cultural, más que cultural. La admiración por la resistencia vietnamita, la canción protesta que empezaba a surgir en Iberoamérica, los españoles que en 68 se encerraban en Montjuic contra Franco. Había chicos politizados, sí, pero no en mi carrera, no en mi facultad. De hecho, creo que era una de las más apolíticas en ese momento, pero había compañeros en economía, sobre todo, en ciencias políticas, y en derecho unos 2 que 3 líderes que les tocó participar en el movimiento anterior. Sí, para los jóvenes, muy jóvenes, para los chavos de secundaria, de prepa, para muchos universitarios, el 68 fue lo que les reveló que había un país que se podía cuestionar y que valía la pena hacerlo. Para algunos simplemente fue la oportunidad de salir de la cueva, de salir de las catacumbas en las que hacíamos política de izquierda y poder decir a plena luz, poder decir en la calle lo que pensábamos. El 68 tiene antecedentes múltiples. Digamos que 10 años antes teníamos movimientos como los movimientos de los ferrocarrileros, como movimientos de los telefonistas, como movimientos de los electricistas, como movimientos sindicales, ¿no? De los cuales es un personaje destacado y notable Demetrio Vallejo y la cárcel de Demetrio Vallejo, o Valentín Campa y la cárcel de Valentín Campa. Estoy hablando de ferrocarriles y de luchadores del riel. Pero en el otro ámbito tendríamos en el magisterio las luchas de Otón Salazar, también reprimidas, también cárcel, también maestros golpeados en las calles.
Un poquito más cerca teníamos el movimiento médico, también reprimido, también golpeado. Y finalmente hechos que quizás no son de la misma trascendencia, porque no son movimientos masivos, pero que golpearon mucho a la gente que ya tenía cierta conciencia en los años 60, y estoy pensando en el asesinato de Rubén Jaramillo. Bueno, nosotros éramos muy jóvenes estudiantes, en el caso concreto de la Escuela de San Carlos, que era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pues aprendices del oficio de la pintura, en mi caso, del grabado, la escultura, fundamentalmente. Pareciera que no nos debería interesar lo que sucedía en la política nacional, pero en realidad la escuela ya tenía una tradición al respecto. El ambiente político estudiantil era muy candente. No pugnábamos por un arte de sentido político, sino un arte nuevo que correspondiera al momento que vivíamos. Pero pues ahí hay matices, ¿no? Pero ya para elaborar la propaganda para el Consejo Nacional de Huelga, que en esos días ya se constituyó, entonces sí pensamos que la gráfica tenía que cumplir una función muy concreta de apoyo a todo el conjunto estudiantil, en su organización, el CNH, y nos volcamos a apoyar lo que requiriera el Consejo. Yo creo que el movimiento actuó por círculos concéntricos. Primero ganó las escuelas, en las grandes asambleas de 3,000 estudiantes en medicina, ¿no? Y este primer círculo concéntrico fue creando un contagio interno. De medicina rebotó en psicología, de políticas en economía, de economía y políticas en derecho, a ciencias sobre arquitectura, arquitectura y ciencias sobre ciencias químicas. El poli igual. Las escuelas más politizadas, físico-matemáticas, la Boca 7, la Escuela Superior de Economía, fueron creando un círculo concéntrico que ganó al estudiantado. Luego ganó a los profesores jóvenes. Luego empezó a ganar a las familias. Y en ese debate interno familiar fue espectacular la batalla invisible que dan las mujeres por el derecho a la participación. Yo creo que es la primera gran ruptura feminista en la historia de México, grande, masiva. Siempre participaron, las mujeres siempre han participado, pero como que en el 68 ya se le dio más el cariz político, ¿no? Ya no nada más era de hacer alimentos o acompañamiento o conseguir víveres, todo esto, sino que realmente ahí ya nos conformamos como brigadistas. Que el 68 por eso es tan emblemático, porque desde luego es su juventud volcada a las calles, con toda esa riqueza y transformación cultural que implica, que sabemos que es parte de un movimiento mundial, pero en relación a la realidad mexicana, lo que está es cuajando una gran crítica contra estas formas despóticas y represivas. Siempre he dicho que si a mí algo me politizó fue los golpes, la represión, ¿no? Nosotros en las brigadas éramos perseguidos, nos pateaban, nos agredían y pues corríamos, pero pues ya después la represión se puso tremenda. Y posteriormente hay muchas evidencias de que lo que hay es una acción constante de ciertos grupos encubiertos y de ciertos actores encubiertos que están constantemente provocando al movimiento estudiantil a que se radicalice cada vez más. Y esto paralelamente a una construcción mediática que los presentaba como los enemigos de México, como la amenaza comunista, como los jóvenes que eran presa de agitadores profesionales y todo eso. Y me parece que aún
insisto, siendo muy comprometidos y muy valientes. Me parece que el movimiento del 68 no es exactamente lo que se suele decir más por ahí en la calle, ¿no? El parteaguas, ¿no? Yo creo que es una gran provocación en la que el gobierno de los Estados Unidos tiene una influencia determinante, ¿no?